Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva reunión de nuestro Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hoy contamos con la presencia en Buenos Aires, pero por cuestiones técnicas no puede estar en el instituto, pero sí está en Buenos Aires y nos hemos visto presencialmente con él, de nuestro amigo Jesús Jimeno Borrero, que no es la primera vez que nos honra con su participación y a quien voy a presentar para los que no tienen el gusto de conocerlo. Jesús Jimeno Borrero es doctor en Derecho con mención internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, es máster en Derecho Público por la misma universidad, es máster en Historia y Comparación de Instituciones Jurídicas y Políticas por la Universidad de Messina, Italia. Ha impartido docencia en las áreas de Derecho Constitucional en las universidades de Huelva y Rey Juan Carlos de España. Desde junio de 2024 imparte docencia exclusivamente en la Universidad de Málaga, donde he tenido el gusto de verlo también personalmente. Ha sido Premio Diputación de Sevilla a la mejor investigación en ciencias sociales y jurídicas de 2018. Sus principales líneas de investigación son o giran en torno a la historia del derecho mercantil y de las sociedades comerciales, principalmente la evolución jurídica de las empresas y el comercio en la España de los siglos XVIII y XIX, la codificación mercantil, la indagación sobre los sistemas de gestión comercial de la época y la responsabilidad patrimonial de los socios. También ha trabajado la historia del derecho constitucional y el constitucionalismo liberal, en especial el entrelazamiento entre los principios políticos jurídicos fundamentales con el desarrollo económico y social. Jesús, es un gusto recibirte nuevamente en el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, así que el piso es tuyo, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Viviana, por la presentación. Y bueno, la verdad que muy contento de estar aquí en el instituto, de estar en las charlas del instituto, en los seminarios del instituto, que es la segunda vez que vengo y que además he participado como público en distintas ocasiones, ¿no? Por supuesto, lo primero, agradecer la invitación al instituto y bueno, sin más dilación, al contar con unos 20 y tantos minutos, no quiero extenderme en demasía y voy a empezar a contar o voy a empezar a narrar de lo que voy a hablar. Fundamentalmente de lo que voy a hablar es de, de una institución que ha sido analizada en diferentes casos y en diferentes ocasiones, como por parte de la historiografía historiojurídica, eh, pero que tampoco es un tema que esté especialmente trabajado. Además, un caso que voy a contar llega un poco por casualidad. Fue en el Archivo Histórico de Huelva, en el Archivo Histórico Provincial de Huelva, buscando escrituras de otra naturaleza, me encontré lo que se llamaba una escritura de perdón. Continúo investigando, la copié un poco por curiosidad intelectual y al cabo de otro legajo me vuelvo a encontrar otra escritura de perdón. A partir de aquí, eh, consideré que era un tema interesante, no sabía hasta dónde me podía llevar y cuando empiezo a hacer una búsqueda bibliográfica, me encuentro que es un tema que ya han trabajado, no se ha trabajado especialmente, pero sí lo han trabajado algunos, digamos, de importantes historiadores del derecho, tanto en España, de aquí, bueno, ahora mismo aquí es Argentina y allí es España, ¿no? Porque ahora mismo estoy en Buenos Aires. De aquí, como es Alejandro Agüero, por ejemplo, que lo ha trabajado, María Angélica Corba también lo ha trabajado, que es argentina, y de allí, que es mi país, lo ha trabajado, tiene un trabajo interesantísimo, por ejemplo, Tomás y Valiente. Entonces, cuando yo veo que era un tema ya trabajado por una persona, por ejemplo, como Tomás y Valiente, que para mí es
jurista interesantísimo. A partir de ahí proseguí con esa línea de investigación hasta que entre 1822 y 1848, que no son dos cifras, dos fechas aleatorias, sino que es lo que va entre el primer código penal que se aprueba en España entre 1822, aunque apenas entra en vigor porque entra con el trienio liberal y lógicamente en 1823, digamos, claudica la legislación penal codificada en España, y 1848, que entendemos que es el primer y verdadero Código Penal español porque es el primero que entra en vigor. Y me interesaba especialmente porque en este periodo de codificación, los propios códigos intentan excluir o controlar las disposiciones del delito que intenta hacer el individuo. Sin embargo, es el propio individuo el que intenta disponer del delito y del propio daño que ha sido ocasionado. Por tanto, a mí me parecía muy interesante cómo unas instituciones que se remontan a una Castilla medieval puede haber pervivido durante el periodo de codificación y cómo penetra más allá de las propias ideas liberales del siglo XIX. Además, otro tema de interés respecto de estas escrituras de perdón es que, digamos, replantea lo que es el derecho penal. ¿Por qué? Para mí es como una intersección entre lo que es el derecho civil, en este caso propio del derecho civil, donde hay una disposición del individuo, de la acción, donde, por ejemplo, hay un formalismo de la renuncia, etcétera, y bien el derecho penal, donde está la propia causa que origina la escritura, como es la comisión de un acto ilícita, eh, por ejemplo, penas propias del derecho público, donde las personas tienen, donde el propio, el propio juez del Estado es aquel que impone una sanción, y mientras tanto, los propios individuos, como si fuera propio del derecho civil, intenta arrogarse el control de la acción en todo momento, incluido cuando hay una persecución propia del derecho público de la época. Eh, Al hilo de lo que estaba hablando, eh, me interesa también hablar, por ejemplo, del formulario. ¿Por qué? Porque realmente este tipo de escrituras se cumplen en lo que es la práctica onubense entre 1822 y 1848, cumplen lo que, los requisitos para la escritura de perdón que establecía en su diccionario Joaquín Escriche. Fundamentalmente se trata de una escritura pública, explicar el delito que se ha cometido, si el reo, el preso, el reo está preso o no está preso, explicar en todo caso los motivos, si está dispuesto para la súplica a su majestad para que lo indulte, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente podemos decir que las ideas básicas de, de los formularios que dice Joaquín Escriche se encuentran en la práctica onubense. Pero ¿qué es verdaderamente también de interés más allá de repetir una serie de datos? Que las propias escrituras tienen, digamos, su propia autonomía. Espere, un momentito que justo ahora me acaba de saltar para el ordenador, me ha saltado para reiniciarlo, menos mal que lo he quitado. Entonces, ¿por qué es tan interesante? Porque más allá de esa práctica que repite grosso modo las características esenciales que establece Joaquín Escriche en su diccionario, luego las propias escrituras tienen su propia identidad, digamos, tienen su propia grafía, tienen su propia personalidad. Y por tanto, aunque hay matices, hay matices que podemos decir que se identifican unos con otros, sí, muchos de ellos, la mayor, o sea, prácticamente todos, tienen su propia idiosincrasia.
más allá de que en el caso, hay un caso concreto que es una escritura donde hay dos escrituras que dicta la misma persona, que es Ambrosio Gómez, a los agresores y personas que le habían robado, que eran José Díaz y José Rodríguez, donde lógicamente, al haberse, aunque sean dictadas, sean ratificadas en años distintos, al haber sido elaboradas y firmadas y rubricadas por la misma persona, tienen una absoluta identidad. ¿Vale? Con respecto a las escrituras, simplemente decir que la numeración encontré entre 1822 y 1848. Hay que decir que Huelva en ese momento es una ciudad bastante pequeña, que no llega más allá de los 5.000, 6.000, 7.000 habitantes aproximadamente. No, más o menos hemos encontrado unas 11 escrituras de perdón, más otra escritura que yo deseché porque se trataba puramente de una escritura de transacción entre las partes, como así mismo denomina. Y en verdad, aunque el origen podía tener ciertos matices penales, realmente no hay una verdadera figura del perdón, sino lo que hay fundamentalmente es una transacción entre las diferentes partes. ¿Vale? Me interesa explicar también cuáles son las causas. Las causas fundamentales son, según las propias escrituras, que ahora luego lo voy a mediatizar, fundamentalmente es el perdón cristiano. Todas las escrituras, salvo dos que ahora voy a explicar, con mayor o menor intensidad, utilizan o reutilizan pasajes bíblicos, utilizan mencionan a la fuerte fe cristiana de quien otorga el perdón para proceder a otorgar las escrituras de perdón y rubricarlas. Hay dos escrituras en las cuales no tienen estas características, y es en el caso de un caso que es el de José Mora, José García, y otra que es más lógica, porque es lo que se conoce, es el único perdón mutuo que me he encontrado. Este perdón mutuo son entre diferentes personas, Lázaro Martín, Joaquín Caro y otros más, que como han cometido diferentes delitos de diferente naturaleza entre las partes, proceden a darse perdón mutuo. Poco más o menos es como una especie de transacción, pero en materia penal. Y entonces, uno que le ha descargado un palo al otro, el otro que ha intentado huir para no pagar impuestos, el otro que ha cometido tal, como todos han cometido delitos, todos se proceden a darse perdón y no hablan en ningún caso de fe cristiana ni de fe religiosa. Por lo cual, es más una especie de acuerdo entre las partes rubricado bajo la fórmula del perdón mutuo, que es realmente una verdadera escritura del perdón donde alguien voluntariamente concede perdón a la otra parte que ha cometido delitos puede haber cometido de especial gravedad, como ahora hablaré. Ese motivo es uno de el motivo fundamental, según las propias escrituras, el motivo religioso, pero no es un motivo unívoco. ¿Por qué? Porque la práctica revela algunos datos interesantes. Por ejemplo, hay un caso que es la escritura de Ana María Rodríguez José Cardeña, donde es muy interesante porque poco más o menos, aunque hace una escasísima mención a la fe cristiana de Ana María Rodríguez, de hecho dice una sola frase que dice, y declara que hace este perdón por amor de Dios de su espontánea voluntad y no coartada, es decir, una mera frase. Luego, el tenor de la escritura es muy interesante porque Ana María Rodríguez viene a alegar simple y llanamente que se trata de una especie de presunción del principio de presunción de inocencia, pero otorgado por la propia parte. Porque si bien dice que ha declarado en el juzgado diciendo que está segura que fue José Cardeña quien entra en la vivienda y quien agrede a su marido y que lo ha escuchado y que se lo ha dicho y que lo vio, posteriormente rehace esta primera declaración en sede judicial y en la propia escritura dice que realmente no está segura, que no está segura de dicha afirmación. ¿Qué es lo que puede haber? Y luego ya entraré para hablar de esta cuestión.
Fundamentalmente, cuando se producen estos casos, según la propia bibliografía, por ejemplo, Tomás y Valiente tiene un caso similar, el haber estado concedido en escritura pública con una serie de requisitos, todo hace indicar que esta supuesta, entre comillas, presunción de inocencia de la parte es más una especie de acuerdo económico entre el reo y la acusadora particular o individual o privada, que es ella, y un beneficio económico para la misma. Y ahora entraré, y luego entraré posteriormente. Y luego hay más allá y luego hay un caso que es que entre 1846 y 1848 hay cuatro escrituras de perdón porque se produce al hilo del Real Decreto de 17 de octubre de 1846, en la cual, después del matrimonio entre Isabel II y Francisco de Borbón, Francisco de Paula de Borbón, se procede a otorgar dos diferentes reales decretos para otorgar perdón. Uno se hace con motivos políticos, fundamentalmente motivos políticos, como es después de la guerra carlista, como un intento de pacificación carlista, y al hilo del mismo se produce ese Real Decreto que yo acabo de mencionar de 17 de octubre, en el cual aquellas personas donde haya habido perdón por alguna, por el, por la persona que ha sufrido el daño o el familiar de la persona que ha sufrido el daño, en ese caso, si hay perdón, se le va a conceder el indulto en virtud de ese Real Decreto. Y este Real Decreto es muy interesante porque enlaza lo que es la tradición de la tradición de un monarca que viene a cuidar de sus súbditos, algo muy propio desde la época castellana y que pervive hasta bien entrado el proceso liberal de 1846 y que penetra más allá prácticamente del proceso codificador penal. Es decir, esa idea de el amor que predica de la religión, pero que en este caso está revestido por el propio monarca, en el cual él mismo cuida de sus súbditos y él mismo muestra benevolencia con sus propios súbditos, los cuales tienen a partir de aquí un deber moral y un deber recíproco de respeto, de afecto y sobre la propia figura del monarca. Eh, no me quiero, no quiero concluir este seminario sin hablar para mí de uno de los elementos claves o centrales de la investigación que he llevado a cabo. Y para mí es la relectura de estas escrituras desde una perspectiva que no se encuentra, que no se encuentra en la propia grafía del documento, pero que ha sido confrontada por la doctrina de la época y por la bibliografía de la época. Y es sobre si estas escrituras son otorgadas verdaderamente por motivos religiosos o si lo que hay verdaderamente detrás es el interés económico. Así, hay una serie de rasgos y características esenciales que nos hacen ver que las escrituras, más allá del motivo religioso que supuestamente se alega, el motivo es pecuniario. En primer lugar, perdón, en primer lugar, están concedidas en escritura pública y además se cumplen una serie de requisitos. Más allá de los datos, más allá de establecer la comisión del delito, más allá del perdón, más allá de todo, al final de las escrituras hay toda una suerte de cláusulas destinadas a que después de haber sido concedida la escritura, la persona no puede dirigirse nuevamente por los mismos hechos contra la persona que está siendo perdonada. Es decir, hay una serie de cláusulas destinadas a que no se proceda, continúe la causa contra el mismo.
Es decir, y de hecho se utilizan diferentes cláusulas y en una de ellas, en dos escrituras en concreto, se utiliza la denominación aliquid non petendo. Es decir, se utiliza la cláusula latina de no poder dirigirse contra la persona por los mismos hechos. Todo esto nos hace ver, y más allá, y esto ha sido confrontado por la doctrina, por la bibliografía, así, por ejemplo, encontramos el Código Penal, el Código Criminal Español, que es el código comentado por García Goyena, en el cual él mismo reconoce expresamente y habla del perdón, del valor por el que se venden los perdones. Utilizo la expresión específicamente utilizada por él. El perdón, el valor por el que se venden los perdones. Es decir, abiertamente se habla de la venta de perdones. Y además, teóricamente, la persona que debe otorgar el perdón debe ser solamente el hijo, el hermano o aquellas personas directamente relacionadas con el perjudicado si, por ejemplo, ha sido asesinado. En este caso, en la práctica onubense, es de especial interés encontrar que hay una pluralidad de sujetos relacionadas tangencialmente con el delito y que, sin embargo, sí proceden a otorgar perdón. La cuestión es, ¿por qué proceden estas personas? Pues que fundamentalmente, si hay un interés pecuniario, aquellas personas que pudieran dirigir cualquier tipo de acusación contra el reo, tiene que proceder a dar perdón, junto con los hijos o con todas las personas directamente relacionadas. ¿Para qué? Porque ya que una vez la persona se va a gastar el dinero en que le den perdón, lo que quiere es que todos los sujetos que puedan reclamar contra él mismo otorguen perdón para que la escritura de perdón no quede muerta, es decir, no quede sin ningún tipo de efectividad, ¿no? Eh, mm, ¿cuánto tengo disponible, Viviana? Todavía no me indica, pero Vale. calculo que deben estar faltando menos de 10 minutos. Vale. Bueno, pues entonces, a efectos de cumplir escrupulosamente y luego al hilo de si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, alguna cuestión, pues entraré al hilo. Sin embargo, así, a efectos de exponer, me interesa una cuestión muy interesante, que para mí es, en el caso concreto, los efectos prácticos del perdón. ¿Por qué hablamos de los efectos prácticos del perdón? ¿Qué efectividad tiene el perdón? Lógicamente, aunque a priori el supuesto real decreto viene a decir que a aquellas personas que haya perdón se le va a dar el indulto, tanto el primer código de 1822 como el código de 1848, como la propia legislación de partidas, es muy reacia a darle verdadera importancia o darle verdadera efectividad jurídico-penal al perdón. ¿Por qué? Porque realmente aunque el individuo, bajo su propia voluntad, proceda a dar perdón, realmente al tratarse de delitos públicos y sobre todo en el proceso codificador, y así lo dice el propio Código Penal de 1848, se restringe los efectos y solamente los efectos no se van a producir respecto del indulto, sino lo que va a producirse fundamentalmente es una rebaja de la pena. Es decir, aquellos casos donde la persona está cumpliendo pena, la persona se le va a rebajar la pena por mediar las escrituras de perdón. Y en casos excepcionales se va a acoger el propio perdón. Eh, De hecho, y esto es muy interesante, las leyes de partida sí admiten la figura del perdón, pero no la figura del perdón gratuito.
sino la propia avenencia, acordada interparte. Y en el caso que hubiera sido gratuito, la escritura de perdón no tendrá efectos jurídicos, sino que tendrá más carácter de confesión de delito por la propia parte. Por lo cual, aquí hay que tener mucha medida para que el propio perdón no solamente no tenga efectos jurídicos positivos para el reo, sino que pueda tener carácter negativo, como pueda ser que se le reconozca la posible confesión. En este sentido, y voy concluyendo, las propias escrituras de perdón de la práctica onubense vienen a referirse a en que en ningún momento se reconoce o intenta, en la medida de lo posible, no reconocerse los hechos ni por parte del indulgente ni por parte del reo. Es decir, intenta elaborarse desde las escrituras con un tenor lo más, digamos, neutro posible para que la misma no pueda tener efectos contrarios al propio reo porque pueda valer como una especie de escritura de perdón. Por ejemplo, era el caso que yo hablaba antes de Ana María Rodríguez y de José Cardeña, en las cuales se establece como una especie de presunción de inocencia, hablando o mencionando de que ella no está segura si era él. Y de esta forma se cumple a rajatabla la idea de que no se pueda establecer esta escritura de perdón como un reconocimiento de los hechos por la parte acusada. Eh, podría hablar de otras cosas más, pero yo prefiero terminar aquí. Creo que me ha cogido al tiempo y ahora, al hilo de alguna duda o alguna cuestión, pues puedo detallar un poco más eh, algún tema que pueda ser de interés por parte de las personas, de los oyentes. Muchas gracias, Jesús. Como ya estamos en el límite de tiempo, vamos a terminar esta primera parte y volvemos a ingresar con el mismo enlace, así nos quedamos tranquilos y no se corta para el espacio de Perfecto, tiempo de preguntas y comentarios, ¿eh? Así que nos vemos en unos minutos, ¿sí? El mismo perfecto. link. Muchísimas gracias por la atención. Continuamos con la segunda y última parte de la interesantísima charla del doctor Jesús Jimeno Borrero. Y ahora toca hacer comentarios y preguntas. Así que abrimos este espacio para quienes quieran hacer algún comentario o alguna pregunta. Les pedimos que levanten la mano y que se presenten, así Jesús los conoce. Muy bien, adelante, Salvador. Buenas tardes desde España, desde Alicante. Gracias, profesora Viviana, por la invitación. Siempre es un gusto participar en las charlas y escucharlas y ver cosas tan interesantes como las que hoy nos ha presentado el profesor Jesús Jimeno, que está en Argentina comiendo carne. ¡Qué envidia me da! Aunque aquí tenemos carne, desde luego no es tan buena como la de Argentina. Bueno, ya llegará el tiempo en que yo también pueda disfrutar de ese manjar por esas tierras que no conozco y tengo ganas de conocer. Bueno, profesor, yo he apuntado, claro, cuando usted hablaba y después del anuncio de la charla de hoy, claro, el perdón en los códigos penales pues está poco contemplado. Y como usted sabrá, ha habido una reforma de la ley, una reforma de la ley 1/2025 en materia de eficiencia del servicio público de justicia, donde se introduce una disposición novena en la LECRIM, en la ley de enjuiciamiento criminal, que no en el Código Penal. Entonces, que más o menos viene a contemplar algo del perdón, pero claro, estamos en lo que es el delito público. Con lo cual, claro, cuando usted iba exponiendo, diciendo las cosas, claro, hablaba de indulto. Y yo lo primero que me he preguntado, cuál era el efecto que podía producir el perdón, ¿no? Y claro, dice el indulto, y digo, "Uf, el indulto, claro, así un poco el indulto para un homicidio, así de golpe y porrazo que te indulten porque has matado a un familiar y el otro te indulten, pues no sé, es algo
choca un poco con el delito público. Entonces, la nueva LECRIM, aquí, claro, en los delitos leves, antiguas faltas, pues sí, lo sobresee y tal, ¿no? Pero claro, cuando ya estamos en los delitos ya mayores, por decirlo, el delito grave y tal, pues no van a juicio. Es decir, el fiscal primero mandan le llaman justicia restaurativa y lo mandan a una sesión de justicia restaurativa, llevan un acuerdo de cómo la víctima se rezarse del delito o queda resarcida del delito, pidiendo el perdón. Bueno, aquí no hay, como en su caso, como ha dicho, un perdón cristiano, esto no hay religión, esto es aséptico, no hay religión, tampoco hay contraprestación pecuniaria, ¿no? Digamos, no hay prestación pecuniaria. Y entonces, claro, en los demás delitos, pues se va a juicio. Evidentemente, el reo pues tendrá su beneficio. ¿Cuál? Pues no lo sé. Entonces, una rebajada de pena se supone que sí habrá. Entonces, claro, usted en las escrituras que ha visto usted que había un comercio del perdón cristiano, es decir, que aún entre líneas, ¿no? Porque claro, no, a lo mejor no se dice expresamente, pero bueno, jurídicamente a veces sí leemos entre líneas. Cuando queremos decir una cosa, en el fondo estamos diciendo otra que queda subyacente ahí y los entendidos pues lo captan, el público en general no. Esa sería mi pregunta y mi reflexión. Muchas gracias. Lo primero, Sor La Torre, muchísimas gracias por la pregunta y además me parece muy interesante porque cuando yo vi la reforma, yo he sido abogado muchos años en ejercicio, hasta hace poco, cuando ya firmé el contrato con la Universidad de Málaga. Y claro, muchas veces me sonrío cuando escucho hablar de la justicia restaurativa en la actualidad como algo muy novedoso, o me sonrío cuando, por ejemplo, escucho hablar de la mediación penal, como si fuera una figura muy novedosa. Entonces yo me sonrío porque realmente esto es parte del derecho penal ya de Castilla. Eh, Aquí yo creo que lo que se trata es, voy a focalizar, eh, aquí lo que se trata fundamentalmente es de conseguir el indulto. Yo lo que percibo que lo que se trata es de conseguir el indulto. Y ya de paso, si no te dan el indulto, intentar conseguir lo que es una rebaja de la pena. De hecho, hoy en día hay una figura relativamente similar con respecto a cuando hay el perdón, que en este caso el perdón, que es cuando tú indemnizas con carácter previo a la comisión del delito, que es el resarcimiento de los daños, que se te rebaja la pena. Sí, sí. Eh, pero el elemento clave para mí en este momento de la efectividad jurídica es, y sobre esto escribió el profesor Agüero, ahora que estoy en Argentina viene a colación, y yo es lo que he percibido también en la práctica onubense, que es la operatividad del perdón. Es decir, esto de ¿a qué nos referimos cuando cuando yo hablo de operatividad? Por ejemplo, en más de una ocasión hay personas familiares y círculos cercanos entre agresor, o sea, entre el indulgente y el perdonado. Es decir, hay relaciones familiares, hay relaciones vecinales, hay relaciones amistosas. En una ciudad pequeña de la primera mitad del siglo XIX, que estamos hablando de 6.000, 7.000 habitantes, donde muchas veces han cometido los hechos personas que tenían cierto vínculo amistoso, familiar o vecinal, al final son personas que te lo puedes encontrar, que están en ese día a día de una ciudad pequeña, de un pueblo pequeño, ¿no? Y eso es un primer elemento de operatividad. Y otro segundo elemento de operatividad
es que el perdón en diferentes escrituras se otorga a personas que están cumpliendo penas fuera de Huelva, por ejemplo, unos que están cumpliendo servicio en la mar, en Cádiz, y otras personas que se encuentran huidos de la justicia. Personas que han decidido marcharse y que no se encuentran en paradero, se encuentran en paradero desconocido. Por lo tanto, lo que yo percibo es que esta escritura de perdón se hace en la mayoría de las ocasiones antes del dictado de la sentencia y se intenta, digamos, eh, no controlar, pero sí, bueno, rebajar sería la palabra adecuada, los efectos de la pena que puede tener, porque cuando hablamos de prisión no solamente es la pena privativa de libertad, sino que en aquel periodo también se suceden unas vidas desgraciadas en materia, por ejemplo, de enfermedades por el hacinamiento de la población reclusa, las condiciones de la población reclusa. Y entonces estamos hablando de gente que se conoce, de personas que incluso han tenido negocios juntos, con lo cual yo creo que esa operatividad se intenta aminorar o rebajar los efectos que puede tener de la pena, porque en muchas ocasiones depara que las personas se marchan, las personas tal, y muchas veces esa persona que se marcha a lo mejor es la persona que tiene que cuidar a sus padres porque aquí no hay una pensión de jubilación, sino que hay que son los propios hijos quienes suelen sostener a los padres en este periodo histórico. Entonces, muchas veces se trata, yo creo que de una operatividad, de un mundo práctico que muchas veces creo que nos resulta ajeno o muchas veces poco comprensible en el siglo XXI. No sé si he respondido a... Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias. No me he presentado, como de costumbre se me pasa. Yo soy doctorando de la Universidad de Alicante y soy licenciado en Derecho, máster en las Administraciones Públicas y funcionario titular de la Administración de Justicia. Por eso estoy al tanto de todas las reformas. Sí, Nada sí, más. ya he visto, he pensado que algo de derecho práctico conocías casi seguro. Sí. Bueno, gracias Jesús. No sé si hay alguna otra pregunta, si no yo te hago un comentario. Sí. Más allá de la cita que haces de Escriche, me pregunto si aparecen formularios o modelos de este tipo de escrituras en los otros procesalistas, digamos, de la época. Si alguno más se ocupa de los Eh, modelos. pues fundamentalmente el que se refiere a los modelos es el propio Joaquín Escriche por el elemento práctico, porque el diccionario de Escriche tiene características fundamentalmente de caso práctico. En el caso de García Goyena, por ejemplo, lo que hace es una crítica y un comentario a la regulación del proyecto de Código Penal, hace una comparación de la institución del perdón en otros países y lo que hace fundamentalmente es una opinión doctrinal, pero no tiene un fin eminentemente práctico. Los otros autores, por ejemplo, que yo haya encontrado, por ejemplo, en el caso de Vicente y Caravantes, que lo que hace son comentarios también basados en la opinión de un jurista francés, Eduardo Bonnier, que tiene un tratado teórico práctico de las pruebas en derecho civil y en penal. No tiene, menciona sobre el perdón, hace una serie de comentarios sobre el perdón y sobre el efecto jurídico que tiene en la ley de partidas, pero no veo yo que tenga verdaderamente un formulario o un modelo. Según en mi humilde opinión, lo que yo creo de las escrituras es que dependían mucho del escribano. Es decir, yo creo que está, por un lado, el modelo del propio escribano y luego está la adaptación particular que se hace de cada caso. Muy bien, muchas gracias. Ya me parecía, si no lo habías mencionado, que no lo habías encontrado. Y vos comentaste que en un principio
eh, la escritura se encubre bajo la apariencia de un descargo de conciencia, ¿no es cierto? Sí, sí, sobre todo, Aparentemente, perdona, cuando digo de descargo de conciencia, yo creo que más de descargo de conciencia hacen mención fundamentalmente a, eh, al motivo, a la motivación religiosa y en las cuales suelen expresar sucintamente, al menos aunque sean escrituras, una mención a que queremos que nos perdonen, perdono porque el día del juicio final quiero que me perdonen. Es tal decir, cual, la motivación cristiana del perdón como un reflejo de que el día de mañana, el día del juicio final, quiero que estas obras de buena voluntad que hago sean tenidas en cuenta por Dios Todopoderoso para que me otorgue el perdón de mis pecados. claro, Eso tal así cual. lo reflejan, por ejemplo, diferentes escrituras. Perdona, que te he Tal interrumpido. cual. No, 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 era lo que yo suponía. Y no sé si me perdí en algún momento, ¿qué registro hay? No creo dentro de la escritura, pero algún otro documento de lo que se pagaba por este perdón. ¿Qué documento? No, yo no he encontrado ningún documento que diga que se paga. Tomás y Valiente, que analiza un periodo anterior a mí, sí encuentra, y además él contaba con los expedientes judiciales, sí encuentra Tomás y Valiente en los expedientes judiciales algunos casos de perdón remunerado, Muy con bien. la cifra. En el caso que yo encuentro, no hay en ningún caso cantidad que se establezca. De Pero, hecho, todos hacen mención de que no cobran. Lo que ocurre es que todas las características hacen ver que efectivamente ¿qué es lo que hay? La alegación, la apelación a la fundamentación cristiana tiene, yo creo que es eh, como en una sociedad pequeña está muy mal visto que tú perdones a alguien por la comisión de un delito, que por ejemplo yo encuentro diferentes escrituras, por ejemplo, en las cuales ahí tengo de las diferentes escrituras varias, como tres o cuatro, que ahora mismo no las tengo, son asesinatos. Uno que perdona es el asesinato de su propio hijo, los hermanos perdonan el asesinato de su hermano al agresor, otro perdona una serie de, es decir, que prácticamente hay tres o cuatro asesinatos u homicidios. Entonces estamos hablando de delitos de especial gravedad. Yo creo que en una ciudad pequeña, en un pueblo, en ese momento de escasa población, otorgar perdón por delitos de gran reprobación, cuando la gente intuye, creo que está mal visto y entonces se utiliza el subterfugio de la religión cristiana para proceder a dar perdón, que es yo creo que el elemento clave. El problema que yo, por ejemplo, no encuentro expedientes judiciales y yo creo que realmente no hay mención, yo estoy casi seguro que todas estas escrituras no contenían en ningún caso no contenían en ningún caso cifra económica, sino que era algo que quedaba entre las partes. Y donde procedo, y esto es interesante, en algunas escrituras repiten como testigos diferentes presbíteros. En concreto, hay un presbítero que se llama Diego de Robles, que figura hasta en tres escrituras diferentes. Y aquí es muy interesante porque entra en juego el rol de líder de la comunidad de determinados sujetos en este periodo histórico. Por ejemplo, aparecen diferentes abogados como testigos y sobre todo aparece presbítero. Entonces aquí hay que decir, y sobre esto ha sido analizado por la bibliografía no histórico-jurídica, pero sí histórica, personas que cultivan la historia, que es muy interesante porque yo creo que ahí hay un liderazgo dentro de una comunidad política y religiosa que lleva a cabo una labor de, bueno, perdona a esta persona que te va a pagar esta cantidad y le vas a hacer un favor y total, ya esta persona ha fallecido, nadie te va a dar. Entonces parece como que tiene un fin práctico y que está dirigido por determinados sujetos.
Es lo que yo percibo. Y yo Bueno, creo que el acuerdo económico quedaba quizás fuera de la propia escribanía o quedaba dentro de la esfera privada entre las partes. poco sospechoso que siempre fueran los mismos abogados o los mismos presbíteros, lo que puede llevar a pensar que esos eran los intermediarios y los que negociaban el precio, ¿no? Sí, efectivamente, y sobre eso, si ya en el momento en que se publique este trabajo, lógicamente ya está redactado esa parte y bueno, ya está redactado íntegramente y lo enviaré porque sobre eso hago mención de que más que nada esos tipos de sujetos parecen como que pudieran percibir algún tipo de gratificación o remuneración por haber llevado a cabo esa mediación supuestamente gratuita. Y en esa obra de Tomás y Valiente que corresponde a un periodo anterior, ¿en qué Sí, se basó Tomás y Valiente para decir que había un reconocimiento económico? ¿Qué fuente utiliza? ¿Te acordás? ¿Lo pudiste ver? Sí, los propios expedientes, Ah, hay algunos que se reconocen y luego la doctrina de la época. ok. Bueno. Yo, Bueno, por ejemplo, en mi caso, igualmente la doctrina del siglo XIX, como decía antes de García Goyena, no deja lugar a dudas de que habla de la venta de perdones. ok, muy bien. Bueno, no sé Viviana, si tengo hay... una pregunta yo. Ahí, Leandro, adelante. Jesús, ¿encontró alguna referencia al concepto de jubileo en El todo esto? concepto de Jubileo. jubileo, ¿a qué se refiere con lo de jubileo? No lo entiendo. Jubileo, periodo judeocristiano de perdón, el año del perdón, que cíclicamente hay un año de perdón, donde se conmuta Ah, no, deuda. no, vale, ya le entendí perfectamente ahora, discúlpame. No, no encontré nada, no encontré referencia al año del perdón ni nada. Simplemente se alega motivación religiosa y ya está. Muy bien. Y sobre todo las menciones, la religiosa es a partir de las escrituras que encuentro, que son cinco, entre 1846 y 1848, es decir, entre 1822, de 1822 a 1846, encuentro seis escrituras de perdón. Y en 2 años, entre 1846 y 1848, que es el momento en que se aprueba el Real Decreto por el matrimonio de Isabel II con Francisco de Paula de Borbón, hay cinco escrituras más, en 2 años. Es decir, es como el Real Decreto por el matrimonio que te da la posibilidad del indulto, digamos, hace un efecto llamada importantísimo que queda reflejo en los legajos documentales en los legajos del archivo onubense. Por lo demás, y hablan de acogerse a ese Real Decreto, pero por lo demás no hay mención al año. Simplemente solamente se habla del año a partir de del Real Decreto de 1846 al que intentan acogerse las diferentes partes. Muchas gracias. Bueno, no veo más comentarios ni preguntas, así que bueno, yo me estaría despidiendo, Jesús, de vos, agradecerte nuevamente que hayas incluido esta charla en tu rally académico por la ciudad de Buenos Aires, que incluyó también una clase en la Universidad Abierta Interamericana, varias clases en la Facultad de Derecho de la UBA. Así que estamos muy honrados y muy contentos de recibirte acá nuevamente. Agradezco a todos los presentes. Los esperamos la semana que viene en la presentación de una obra de dos autores mexicanos. Y bueno, te dejo este minuto para que te despidas, Jesús, y nos vemos hoy a la noche. Sí, bueno, pues Viviana, muchísimas gracias por todo. Por supuesto, muchísimas gracias
a todas las personas que me han escuchado y a los profesores que me han formulado las preguntas y a todas las personas que se encuentran escuchando este seminario. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Y bueno, ahora nos encontramos previo paso por la UBA, que tengo que ir antes a la Universidad de Buenos Aires. Bueno, os mantendré informado cuando se publique, pues lo haré llegar al propio Instituto Argentino de Historia del Derecho y, por supuesto, al profesor Latorre, bueno, o funcionario de Administración de Justicia Latorre, se lo haré llegar por si le interesa. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Gracias, gracias a todos. Espero verlos la semana que Luego, viene. Chao. hasta luego.